Vamos con mi top 10 de canales del Real Madrid en YouTube. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual voy a ir efectivamente con mi top 10 de canales madridistas, canales del Real Madrid de temática y actualidad del Real Madrid, un top 10 que ya os digo que no ha sido sencillo, la verdad, no ha sido fácil. Hay que decir que últimamente hay muchos canales del Real Madrid, mucha competencia, mucho talento. Creo que estamos en un momento emergente, al menos en la plataforma roja, en cuanto a canales del Real Madrid. Y como digo, no ha sido sencillo. Deciros que este top 10 tiene dos aspectos clave, que son de perogrullo. Obviamente, no hay canales de otras plataformas, ¿de acuerdo? Ni la plataforma morada ni ninguna. Y son canales exclusivamente en habla hispana. No son canales de otro tipo de lenguaje, ni en inglés ni nada, ¿vale? Solo en español. ¿De acuerdo? Pueden ser de España, Latinoamérica, pero solo español, ¿vale? Esas son las únicas condiciones previas de cara a este top 10 que yo creo que tiene, pues, mucho talento, mucho talento. Lo que a mí me gustaría es que tú, como consumidor de canales del Real Madrid vía YouTube, me dejes tu top 10 en el cajón de comentarios y así todos podamos compartir de alguna manera pues nuestra lista de canales favoritos del Real Madrid. Que de hecho a lo mejor hay algunos de los canales que de alguna manera uno conoce, el otro no, tal, y podemos compartir entre la comunidad madridista ese tipo de canales. También deciros que casi todos vais a conocer estos canales, ¿eh? Ya os avanzo que la mayoría de los canales creo que los vais a conocer. No sé si todos, pero la mayoría de estos canales me da a mí que los vais a conocer bastante bien. Así que nada, no me enrollo más y al lío, chavales, vamos con ello. En primer lugar, vamos a comenzar... y otra cosa, este top 10 no está en orden, es decir, no lo he hecho en un orden porque me gusten más o menos, es simplemente el top 10, ¿vale? No he puesto un top 10 de favoritos, he puesto una selección de los 10 mejores canales del Real Madrid a día de hoy para mí. En primer lugar, voy con uno de los canales, pues, digamos, reflexivos y con más calidad de contenido, con valor añadido, en cuanto a la manera de tratar los temas de actualidad, la reflexión, la tertulia, el análisis. Creo que sin lugar a dudas Colin se ha hecho un hueco clarísimo, ¿no? Javier se ha hecho un hueco claramente dentro de la familia madridista en YouTube. Creo que su contenido lo trata con muchísima pulcritud, con mucha educación, con muchísima profesionalidad. Tiene además unas colaboraciones muy guapas, muy buenas, que creo que le dan pues ese plus de contenido. Creo que de verdad... para muchos madridistas, en este sentido, al final es algo subjetivo, ¿no? Pero creo que para muchos madridistas Collins debe estar entre los mejores canales del Real Madrid, la verdad. Comunica bien, es una persona sensata, es educado a la hora de formular sus tesis, sus análisis y sin lugar a dudas, para mí, le ha dado un aire fresco, distinto al típico canal de YouTube agresivo, directo, tal. No digo que Javier no sea directo, pero creo que trabaja con una capacidad de templanza, ¿no? De alguna manera, con un gran temple, todos los que son las temáticas actuales del Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, creo que Collins, evidentemente, pues tiene que estar sí o sí en este top 10. Vamos con el siguiente, que también ha sido persona que ha aparecido por Madridismo al Día, colaborador, llamémosle X, él es Miguel Serrano. Miguel Serrano es todo pundonor, toda transparencia, es un tío súper natural, es un tío que en las distancias cortas creo que al madridista le gana, cuenta muy bien las cosas, con mucho desparpajo, se nota que es periodista también, pero creo que esa transparencia, esa facilidad para hacer que el de enfrente se mimetice con lo que dice, creo que le da muchísimos enteros, con muchísimo impacto dentro de Latinoamérica, pero también en España, un canal que está creciendo muchísimo, uno de los canales potentes también, sin lugar a dudas, de toda la comunidad YouTube del Real Madrid. Creo que lo tiene todo, comunica, es un tío formidable, es un tío sano, tiene chispa, tiene gracia, tiene, pues eso, tiene flow, lo digo así, tiene flow, y además yo lo he podido vivir en Madridismo al Día en el canal. Es un auténtico fenómeno. Insisto, al final esto es opinión, subjetivo, pero creo que Miguel de verdad es un tío que además es guerrillero con los temas del propio club, pero también es crítico, o sea que sin lugar a dudas, por forma y por fondo, Miguel tiene que estar en este top 10 de canales del Real Madrid vía YouTube. Vamos con sí. Va a haber varios
muchos, no todos, pero muchos que han estado en este canal, sí, ¿vale? Pero, insisto, yo me salgo de todo esto. Simplemente es que en este canal han estado canales muy, muy buenos y de mucha calidad. Y si hablamos de un tío que tiene muchísima calidad en todo lo que hace, sin lugar a dudas es Aurelio Toral, voz madridista. Canal que más o menos de tamaño de seguidores es como el nuestro, de Madridismo al Día TV actualmente, pero es un canal que trata las polémicas, todo absolutamente de actualidad, con una edición al milímetro, con muchísimo talento de edición, pero con una capacidad de comunicación como pocos tienen. A nivel oral, muy poquitos se expresan vía YouTube como se expresa él. Entonces, yo muchas veces lo he dicho, en ciertos aspectos me recuerda a la etapa de radio donde yo me encontraba con grandes comunicadores, y Aure tiene eso, tiene la capacidad de comunicar, tiene una voz brutal, tiene un tono buenísimo y en eso es superior para mí a la mayoría de canales, y encima edita bien. Luego a nivel profesional es muy bueno, se curra mucho los vídeos. A lo mejor no pone tanta cantidad, pero son muy currados cada uno de ellos. O sea que Aure, voz madridista, sí o sí, por supuesto, queridos, le tenemos en este top 10. Vamos con el siguiente. Vamos con Fanáticos Real Madrid. Tenía que meter un canal sobre las obras del Bernabéu. Hay varios canales del Real Madrid que hacen su labor, pero sin lugar a dudas, para mí, además con mucha diferencia, Fanáticos Real Madrid, Edu es el mejor canal con respecto a obras del Bernabéu. Y además ya poco a poco ha ido introduciendo actualidad pura y dura del Real Madrid. Es un tío directísimo, no se calla, dice las cosas tal y como las piensa, es un tío con personalidad, es un tío cercano, es un tío serio, técnicamente también de lo mejor que había YouTube a nivel edición, hace unos vídeos descomunales del Bernabéu, pero luego todo lo que es portadas, o sea, es un auténtico fenómeno, tanto técnicamente como a nivel de contar y dar la información. Insisto, con el tema de las obras del Bernabéu se la ha sacado literalmente, pero poco a poco ha ido introduciendo temática de actualidad del Real Madrid, incluso algunas notitas del femenino, baloncesto, creo que en alguna ocasión, pero sobre todo creo que el tema del Santiago Bernabéu, como pocos lo trata Edu. Sin lugar a dudas, a Edu le tenemos que tener. También ha sido y es colaborador habitual de Madridismo al Día. Y bueno, pues creo que en ese sentido yo ahí no he tenido, la verdad, mucha duda con Fanáticos Real Madrid. Pero vamos a seguir. Y seguimos con otro Edu. Edu Rubio TV. Edu Rubio TV. Bueno, para mí Edu es muy especial lo que hace, porque es uno de los canales, para mí, neófitos que he conocido de no hace mucho tiempo. El de Edu lo he conocido antes, o Aurelio, Miguel Serrano, etcétera. Pero Edu Rubio TV, de alguna manera, pues no lo conocía hace tanto tiempo. Y como Aure, creo que es uno de los mejores, como voz madridista, es uno de los mejores canales con la edición, con las musiquitas, con el juego de todo de imagen, el set que tiene, como siempre digo, que es absolutamente pro, es descomunal, de los mejores sets de YouTube Real Madrid, pero luego llevando la actualidad futbolística del primer equipo y de cantera también, lo lleva muy bien, te lo cuenta todo de manera magnífica, habla muy bien, tiene un tono súper dinámico, fluido, es un poco también locutor en ese sentido, diferente, como otros creadores de contenido que también tienen esa virtud, pero de manera pues muy cristalina y muy clara, ¿no? Me gusta. No se anda con cortapisas, es un tío sin cortapisas, sin filtros, y habla, claro, es de esos canales YouTube Real Madrid que a mí me ha ganado, personalmente también, y creo que tal y como trata el contenido, pues mola muchísimo. Ha ido trayendo gente también al canal, como otros grandes creadores de contenido que os he ido mencionando y que voy a mencionar, y creo que le van a ir muy bien las cosas, porque es muy buen tío, pero es muy buen profesional sobre todo, es un gran trabajador, tío honrado en lo que hace, se ve que no te quiere vender mierda, que no te quiere vender clickbaits, que no te quiere vender historias, y que el trabajo que hace es absolutamente magnífico. Así que Edu Rubio TV creo que sin lugar a dudas tiene que estar en este listado top 10 de canales del Real Madrid. Vamos con el siguiente, muy especial para mí, porque es una persona con la que he tratado mucho, es una persona, pues eso, con la cual he hablado también, pues de manera cercana, en Twitter también, y ese es ni más ni menos que Óscar Moya, Vikingas y Merengues. Creo que sin lugar a dudas el salto de calidad que ha dado en los últimos meses Óscar lo hacen acreedor de ser uno de los mejores canales de actualidad Real Madrid femenino, por no decir el mejor. Creo que tiene enorme mérito, además una persona que ha tenido que combatir y pelear contra muchas cosas que se han dicho de él,
porque la gente tiene muy mala baba y muy mala sangre, como lo sabemos, no todo el mundo, pero digamos que hay gente que tiene esa mala sangre y pues le han faltado vía Twitter muchas veces. Yo lo he podido ver porque consumo y sigo actualidad del Real Madrid femenino y en ese sentido hemos coincidido mucho, a nivel informativo también. Cada vez cuenta mejor las cosas, cada vez habla mejor, la parte comunicativa cada vez mejor, pero sobre todo donde ha dado un salto impresionante es en la cantidad de valor añadido al contenido que le ha metido, con colaboradores, con conversaciones, charlas, tertulias fresquitas, así. Luego, él es muy espontáneo, es súper natural y eso le da también un plus dentro de todo esto de YouTube, ¿no? Así que yo creo que, Óscar, querido, tenías que estar en esta lista de canales madridistas de YouTube, desde mi punto de vista, aparte de considerarte colega, pues creo que a nivel Real Madrid femenino muy poquitos se acercan a tu capacidad para hacer las cosas, y de verdad, o sea, con las entrevistas, las charlas que has tenido, creo que ahí te has dado pues un auténtico puntazo buenísimo. Y mi enhorabuena, como te he dicho en privado, te lo digo también en esta lista. Y vámonos con, pues, 4 canales más, chicos. 4 canales más que son, pues, todos de mucho nivel. La verdad, insisto, que me ha costado mucho, porque creo que el nivel de YouTube ha subido bastante ha subido, ¿eh? Vamos con Ramón Álvarez de Mon. Pues de Ramón, yo prácticamente todo lo que puedo decir es entre bueno y muy bueno. Entre otras cosas, el tío me hace alguna raid en otra plataforma, he podido hablar personalmente con él, no he tenido el gusto de tener en el canal, pero es uno de esos canales que siempre me hubiera encantado tener. ¿Por qué? Pues porque es un tío sensato, cabal, no le gusta meterse en muchas movidas, intenta respetar muchísimo siempre al otro, intenta debatir de manera sana, pero la calidad del contenido a nivel profesional, cuestiones de derecho, cuestiones relacionadas a título tributario, fiscal, a nivel técnico de esas cuestiones, creo que muy poquitos pueden tratar cuestiones de deporte, de Real Madrid, dentro de ese vínculo. Y eso le hace absolutamente diferencial. Obviamente él tuvo el salto con distintos temas, Messi y tal, el chiringuito, bueno, pero luego el mantenerse en el camino. Y aquí vamos a decir lo mismo con respecto a Collins, por ejemplo, o otros canales, ¿no? Que consiguen tener unas colaboraciones muy buenas. O sea, Ramón con Marcos López, por ejemplo, la sección que tiene, pero con otros tantos. O sea, Jesús Bengoechea, Pepe Herrero, tiene tíos de un valor descomunal dentro de lo que es análisis Real Madrid. Trabajador nato, con muchísimo esfuerzo, con muy pocas horas, que eso me consta, pocas horas libres para poder hacer cosas. El tío está más liado que la pata de un romano. Y creo que ha sacado un contenido muy bueno. Los haters les molestará mucho, pero Ramón, para mí, no hay duda que tiene que estar en un top 10. ¿Te gustarán? Cositas más o menos, ¿vale? Pero como todos los canales del mundo. Pero nadie puede dudar de la calidad del contenido y de las cosas que ha generado el canal de Ramón Álvarez de Mon. Absolutamente valor añadido, diferencial, distinto. Solo por eso Ramón sí o sí, y por impacto, tiene que estar, por supuesto. Y ahora voy con un canal que es, para mí, el canal que más ha crecido en los últimos tiempos. No he visto cosa igual, creo que es ahora mismo un elegido, tiene algo distinto, su manera de transmitir, su gracia salero, pero también muy buenas portadas, muy buena edición, muy buenos vídeos marcando distintas imágenes. Hablamos de Xio Blanco, que ahora mismo está superando, no sé cuántos llevará, 43.000, mañana 80.000. Quiero decir, o sea, nadie tiene la capacidad de crecer como él a la velocidad que él crece. Yo no he visto cosa igual en mi vida. Y tengo que reconocer que es algo brutal, o sea, absolutamente descomunal lo que está consiguiendo este chaval. Canal 100%, suscríbete, supongo que estarás suscrito. Si no lo estás, yo os recomiendo suscribiros a los 10 canales que voy a comentar, de Perogrullo. Pero Xio Blanco yo no lo tenía entre mis canales porque no lo conocía. De repente lo conocí, yo le escribí por privado, estamos pendientes a ver algún día quizá que se pase por el canal, yo por el suyo, yo qué sé. Me da igual, es cuestión objetiva, está haciendo un trabajo brutal. Ya está. Temas polémicos, del chiringuito, cuestiones con el Barça, tiene super ganchos buenísimos, portadas muy buenas, titulares guapos, edición buena. O sea, si eres un nuevo creador de contenido del Real Madrid, fíjate en este chaval porque es el camino que tienes que trazar, sin lugar a dudas. De canal YouTube Real Madrid, el canal que más ha despegado en menos tiempo en los últimos tiempos, valga la redundancia. Xio Blanco, gran canal.
Y vamos con los dos últimos canales de este top 10 de canales Real Madrid vía YouTube. Calidad, pura crema, pura cremita lo que os estoy trayendo. A mí todos los canales me molan mucho, son canales que consumo. Claro, no voy a poner canales que no consumo. Y hay otros que he dejado fuera, que la verdad me gustaría meter, pero es que son 10 y es que no puedo meter más. Lo siento. Vamos con... Pues sí, Quillo Barrios. O sea, Quillo Barrios yo creo que tiene que estar sin género de duda. Sin género de duda. Ha tenido puntos de inflexión, pero su contenido de portadas diarias, su contenido de charlas, debates, vídeos muy currados, cada vez ha mejorado más además en cuanto a la imagen de los vídeos. Creo que es verdad que la colaboración con Iñaki Angulo marcó mucho su camino, punto de inflexión de crecimiento, pero vuelvo a decir lo mismo que con Ramón. Luego te tienes que mantener. No te vale de nada tener a Iñaki Angulo si luego tú no vales. Y este tío vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es otro de los que va sin cortapisas. Te lo dice todo muy clarito. Y además tiene el punto de ironía, sarcasmo, o sea, cabecita, ¿eh? Para mí, mucha frescura. O sea, en el buen sentido de la palabra, cara dura. Pero cara dura guay. O sea, cara dura que es cómodo. Que es cómodo. Es un tío que te gusta cómo hace las cosas, ¿eh? O sea... Yo siempre he tenido ahí, dentro de mis canales, en distintos tops, en top 6, me acuerdo hace tiempo que lo comenté en un directo, tal. Quillo Barrios tiene que estar, sin género de duda también actualmente, porque su canal ha progresado, ha sabido adaptarse a lo que fue su furor, lo ha llevado bien, se ha mantenido más allá de los inputs que ha ido teniendo en la parte de la génesis de su canal, más o menos, ¿no? Pero ha sabido mantener la calidad y mejorarla, y eso está muy, pero que muy bien. Y por último, pues ¿quién va a ser? Pues evidentemente, el jefe, la bestia, el insuperable, Iñaki Angulo. Iñaki Angulo, el canal del Real Madrid por excelencia, evidentemente. Esto no es una cuestión de peloteo, es una cuestión objetiva. O sea, más allá de que si me te ha hecho una raid, que tal, y no sé qué, no sé cuánto, dejaos de pamplinas. Iñaki Angulo representa el talento, la capacidad, el trabajo, es un azote del culé promedio. Es que es muy difícil expresar realmente lo que es Iñaki Angulo. O sea, es un número uno. Sus capacidades técnicas a nivel oral, cómo se expresa, cómo te lo cuenta, la personalidad, todo le da igual. Te habla sin filtros, pero además claramente se nota que tiene un punto de seguridad que ningún creador de contenido tiene. O sea, él sabe que lo que hace es muy bueno, sabe que lo que hace es especial y es diferencial. Y no tiene que ir de humilde, no lo necesita. Tiene que ir de él mismo, tal cual. ¿Te gusta? Bien. ¿Que no? Da igual. Da igual. Ganador de manual dentro de lo que es YouTube. O sea, es un Cristiano Ronaldo de YouTube. Ya está. No sé qué analogía emplear, ni qué... Es que no hay más. Creo que el tema de Iñaki es muy sencillo. A día de hoy, el canal dominante. Habrá canales que te gusten más, menos, tal, por supuesto, para gustos colores. Pero es un canal hegemónico, dominante. Es un canal que llega a todo el madridismo. Es transversal, absolutamente. O sea que... No, porque tal, su carácter, no sé cuántos, chico. A mí me gustaría veros a todos vosotros con la cantidad de suscriptores que tiene él, con la cantidad de inputs que genera dentro de las redes sociales, a nivel de impulsos, de impactos, con todas las temáticas. Es muy complicado, es muy difícil, muy difícil. Y creo que lo que hace, pues está genial, de verdad. O sea, y luego los titulares, las intros... O sea, Iñaki podríamos decir, claro, lleva mucho tiempo, podríamos decir muchas cosas de su contenido, pero creo que el que se mantiene ahí como número uno no es por casualidad. Las cosas, la gente se las curra. Y este tío se las ha currado de verdad, seguro. Yo no le conozco, no tengo por qué, o sea, quiero decir, he hablado con él un poco, le he agradecido cosas en un momento determinado, que sea una raid tal, pero yo no he tenido, de hecho no ha estado en el canal. No ha estado en el canal, por ejemplo, en fin, no voy a hacerlo más largo porque llevo 20 minutos, va a ser uno de los vídeos más largos yo creo del canal, pero para mí era muy especial esto, nunca había hecho un top 10 de canales YouTube Real Madrid, mis canales favoritos, es complicado porque te dejas varios, y luego tienes colegas, tal, pero creo que merecía la pena y ver un poquito, testar vuestra opinión, cómo lo veis, creo que es interesante, sin lugar a dudas, hacer esta lista, creo que ha estado bien, he intentado ser lo más claro posible.
Seguro que hay detalles de los canales que me he dejado, porque al final la cabeza te va a mil durante el vídeo. Pero bueno, en resumen, creo que estamos en un momento bueno de YouTube Real Madrid, con canales de calidad. Tenéis un montón de canales, estos y otros muchos más. Apoyar los canales madridistas que os gusten. Los que no os guste, no hace falta que estéis dando por saco, simplemente no os suscribáis. Ya está, al final, oye, para gustos colores. Por suerte hay mucha variedad, hay muchos canales que antes no había. Ahora hay muchos. En el último año ha explotado brutalmente el número de canales del Real Madrid. Y canales que me he dejado, que no os he dicho, ponérmelos aquí, ¿vale? Ponérmelos, ¿de acuerdo? Y a lo mejor hacemos una lista de canales revelación o cositas así, que yo creo que puede estar chulo. Si te gusta este tipo de vídeos, coméntalo, apóyalo, dale mismo, cuídalo, aunque no estés de acuerdo conmigo, aunque no te guste cómo lo cuente, pero creo que es una temática chula y que está bien así charlar con la gente, así, de chill, entre nosotros. Venga, chavales, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.